Hola curiosos, yo soy Roger Carvajal y bienvenidos sean a un nuevo video. En teoría los payasos existen para atraer felicidad, risas y alegría tanto a los pequeños de la casa como a los grandes. Pero desde que se empezaron a ver casos como el de John Wayne Gacy, que utilizaba una fachada de payasos para atraer víctimas, tener encuentros sexuales con principalmente adolescentes y luego quitarles la vida, la confianza empezó a decaer. Posteriormente, el amo del terror Stephen King publica una novela en 1987 de una entidad cósmica que toma la forma de payaso para poder atraer niños, asustarlos y comérselos. Y esto pues tampoco fue de ayuda, pero lo que realmente terminó de matar la confianza de la gente hacia los payasos fue la adaptación de esa historia a una miniserie en 1990 que se transmitió por la televisión. Es por eso que hoy en ¿Cuál es esa saga? Vamos a hablar de It y de algunas curiosidades y anécdotas que hay dentro de todas las versiones que se han hecho para la pantalla pequeña y la pantalla grande. ¿A dónde vas, Ed? Si vivieras aquí, ya estarías en casa. Ven con los payasos, Ed. Vas a flotar aquí. Todos flotamos aquí. Sí, todos. It, o Eso, como lo conocimos acá en Latinoamérica, es una novela escrita por Stephen King en 1987, cuyo libro cuenta con más de 1000 páginas que pues cuenta una historia bastante perturbadora. Ahorita la vamos a ver más a detalle. Forma parte de un universo que podríamos decir es un universo de terror porque algunos personajes y locaciones también forman parte de otras de las historias que ha escrito este autor. La novela cuenta la historia de diferentes entidades cósmicas. En este caso vamos a hablar específicamente de una que representa el mal y que llega a la Tierra, y cuando aterriza pues entra en un periodo de hibernación en el que descansa por millones de años. Pasa el tiempo y se despierta, pero se despierta con mucha hambre. Se da cuenta que sobre él habían construido un pueblo que se llamaba Derry, por lo que para satisfacer su apetito sube a buscar víctimas con las que se puede alimentar. Pero luego de que ya queda lleno, entonces empieza un periodo de hibernación y después de eso comienza un ciclo en el que aproximadamente cada 27 años se levanta a comer. Cada vez que eso sucede hay personas que mueren, pero principalmente hay desapariciones de niños, debido a que al ser más inocentes pues es más fácil atraerlos y asustarlos para luego comérselos. Esto pues de infundirles terror es algo que a It o a Eso le gustaba hacer porque él decía que el miedo es como un aderezo que le da más sabor a la carne. También por eso es que toma la forma de Pennywise, el payaso bailarín, para atraer la confianza de los niños y pues que sea más fácil. Durante finales de 1957 vuelve a despertar, pero en este caso la ronda de muertes empieza por la de un niño pequeño que se llamaba George Denbrough, quien durante una tormenta que hubo en Derry sale para utilizar el barquito de papel que le hizo su hermano mayor Bill Denbrough. Cuando este lo pone en el agua que iba por la calle, pues como la corriente era tan fuerte por las constantes lluvias, pues empieza a tratar de perseguirlo para no perderlo. Es así como el barco se va por una alcantarilla y él, asustado porque se iba a enojar su hermano mayor, trata de recuperarlo, pero en el proceso se encuentra con Pennywise, quien trata de ganarse la confianza ofreciéndole dulces y otras cosas, pero termina arrancándole un brazo y lo termina matando. Las desapariciones siguen sucediendo durante ese año y 1958 también, mientras que por otro lado hay un grupo de niños que se convierten en amigos, principalmente porque son víctimas de un bully, pero también porque empiezan a ser asediados por esta entidad cósmica. Eventualmente se hacen llamar el Club de los Perdedores y ellos son los que terminan enfrentando a esta bestia para poder ponerle, digamos que un fin a su reinado del terror, pero lo que no sabían es que no lo mataron, sino que lo pusieron a hibernar por otro periodo más. Pasan 27 años después y todos los niños pues se separan, hacen sus carreras y viven sus vidas bastante distantes del pueblo en el que sucedió todo esto, menos uno, que permaneció ahí como bibliotecario y por si acaso se volviera a aparecer esta entidad. Resulta que se aparece, vuelve a las andadas It, y este bibliotecario es el que se encarga de llamar a todos los otros niños para poder contarles que otra vez está sucediendo lo mismo que hace 27 años. Es así como ellos vuelven al pueblo para tratar de juntarse y poder ponerle un fin a la vida de ese extraterrestre. No pasó mucho tiempo para que el éxito de esta historia fuera aprovechado dentro de la
pantalla pequeña y la pantalla grande, como por ejemplo en la miniserie de 1990, el remake de 2017 y también una extraña versión que se transmitió al aire en 1998 en la televisión india y que se llamaba WoW, pero creo que mejor no hablamos de esa versión. Los primeros en hacerse de los derechos para poder realizar una adaptación fueron ABC, que trataban de condensar todo el libro en una miniserie que duró 2 capítulos de hora y media cada uno. Es por eso que se contrata a Lawrence D. Cohen para que escribiera el guión adaptando la historia original. Él también había sido el encargado de la escritura de Carrie, la película de 1976, que también está basada en una historia de Stephen King. Y pese a que este último fue el que escribió el libro de It, no participó en absoluto dentro de la producción, la escritura, ni ningún proceso que tenía que ver con la serie que se terminó transmitiendo en el 90 por la televisión. En este producto se quiso tratar de apegar tanto la historia a lo que decía el libro que hubo muchas fallas, pero lo que más molestó a la gente fue tratar de hacer o contar los hechos de la misma manera que los cuenta el libro, en los que hay saltos de tiempo entre la infancia y la adultez de los protagonistas. Según la crítica, esto le quitó el ritmo a la serie y terminó pues perdiendo la atención de los que lo estaban viendo, además de que habían otras cosas que no terminaban de agradarle a la gente, como por ejemplo los efectos especiales, que bueno, era una miniserie que no tenía un presupuesto pues tan grande como para hacer una producción de una película, pero era bastante bueno. Aún así, todo lo que se quería invertir para efectos especiales pues no llegaba a dar un presupuesto aceptable para poder emplear CGI, y también en esta época pues esto era muy limitado por la tecnología que existía, por lo que la única alternativa que ellos consideraban acertada para poder hacer todo lo que querían que se viera en la pantalla era la plastimación, que no es nada más y nada menos que animación con plasticina. Otra cosa que también molestó a los fans fue algunas de las actuaciones de los personajes principales, quienes consideraban que había mucha sobreactuación y algunas de las reacciones que eran bastante falsas. Pero aquí tengo que hacer una pausa, porque el encargado de tomar el papel de Pennywise es otro nivel, y es que estamos hablando nada más y nada menos de Tim Curry, quien no solamente se metió en el papel del payaso para aterrorizar toda una generación, sino que también prácticamente no tenía ningún efecto especial encima, porque realmente era nada más la cara de él maquillada y todas sus gesticulaciones. Y bueno, a veces se utilizaba una que otra cosa de utilería, como por ejemplo unos dientes falsos y unos lentes de contacto, pero en sí era él. De hecho, este maquillaje era uno de los puntos altos, porque sí trataba como de apegar la imagen a un payaso real para que se viera algo realista dentro de la pantalla, que cabe resaltar que para poder realizar todo ese trabajo de maquillaje se duraba al menos 3 horas. Pese a todos los puntos malos que tiene la película, se puede decir que esta marcó a generación del 80 y generación del 90, y bueno, unos de un poquito después que pudieron verla y realmente tenían terror a los payasos por culpa de la interpretación de este actor. Y eso fue así por muchos años, hasta se convirtió en una cinta de culto, pero en el 2017 todo cambió. En ese año se volvería a ver una película en donde el protagonista fuera Pennywise, pero esta vez de la mano de Bill Skarsgård, que era un actor bastante joven y que era de origen sueco también. Pero antes de que esto se llegara a materializar, pues sucedieron muchas otras cosas que les voy a contar a continuación. En realidad, Warner Bros. Tenía la idea de realizar una película sobre It desde el 2009, y en el 2012 se termina contratando a Cary Fukunaga para que llevara a cabo la película, pero esto duró 3 años, porque en el 2015 el proyecto iba a cambiar de casa productora, pero no a otra productora como tal, sino que a una ramificación de Warner Bros. Que se llamaba New Line Cinema. Esta productora quería realizar cambios en la película, principalmente dentro del guión. Eso molestó demasiado a Fukunaga y dijo, bueno, yo ya no voy a participar de esto entonces, y renunció por diferencias creativas. Y ese mismo año tomó las riendas de la producción Andy Muschietti, quien bueno, tenemos que ponernos de pie y darle un aplauso porque es parte de la cultura latinoamericana y es un crack. A partir de esta nueva dirección, pues la película sufrió otro poco de cambios, en donde se revisó el guión, se reescribió y bueno, otro tipo de cosas. Pero el más destacable es que Bill Skarsgård llega al papel de It, que él cuenta que fue algo súper importante dentro de su carrera porque le dio demasiada exposición. Inclusive tiene muchas anécdotas como esta de que cuando iba a la audición le pidieron que fuera con un maquillaje de payaso modesto, digámoslo así, y que durante todo el camino a los estudios se iba riendo, practicando una risa que sonara bastante diabólica, pero que fuera también demasiado convincente para que la gente dijera,
ok, sí, está súper loco y es el payaso que queremos. Y en conjunto con sus habilidades faciales, digámoslo así, que le permitían gesticular para poder hacer la cara del payaso sin necesidad de CGI, que este ojo podía volverlo voluntariamente para otro lado, algo que da mucho miedo, le valieron pues el papel que terminó interpretando. Otro de los aspectos que también llamaba mucho la atención de esta nueva versión del payaso era su ropa, que mezclaba aspectos isabelinos, medievales, renacentistas y victorianos, que si agarramos y ponemos eso en una suma, le juntamos las habilidades faciales de Bill Skarsgård y además le metemos también otro factor en donde el maquillaje era increíble, nos daba como resultado algo que se alejaba bastante de la versión que Stephen King quiso dar del payaso en el libro, pero que le aportaba mucha frescura al personaje, pero sobre todo mucho terror. Otro de los puntos altos de esta película fue el cast de los niños, que si ya lo describía bastante bien Stephen King dentro del desarrollo de personajes que tiene el libro, los actores y actrices que se pusieron en los zapatos de estos niños pues aportaban mucho profesionalismo y conocían muy bien su trabajo. Inclusive había algunos, como el caso de Finn Wolfhard, que ya era bastante conocido por Stranger Things. Todos esos puntos mencionados hicieron de It casi un éxito inmediato cuando se empezó a proyectar en los cines. Hasta les valió una nominación en los Golden Trailer Awards como mejor terror, que finalmente terminó ganando. Pero esta historia contaba únicamente el momento en el que los protagonistas eran niños y muchos de los fans o los que realmente conocían la historia se preguntaban en el cine, ¿y qué pasa con todo lo que sucede cuando son adultos? Bueno, pues resulta que al terminar la película, en el puro final sale la leyenda que dice It parte 1. Entonces ahí se dieron cuenta que probablemente iba a venir una secuela en donde se contara todo el resto de la historia. Y así fue. Dado el éxito que tuvo esa película, no pasaron muchos días. El mismo septiembre que se estrenó ya se empezaron a hacer juntas para discutir si se hacía una secuela. Y en octubre de ese año se terminó dando la luz verde final para poder poner en producción la secuela inmediatamente. De hecho, originalmente Fukunaga quería que se hicieran dos partes para que se pudieran contar de mejor manera y en forma cronológica los hechos que iban pasando. Así no repetían el error que ya tuvo la miniserie de los 90. Andy Muschietti continuó con esa idea y empezó a desarrollar la primera pensando en que iba a hacerse una secuela eventualmente. Inclusive cuando se inició la producción de todo lo que iba a ser la segunda parte, se consideró meter muchas de las cosas que quedaron fuera de la primera por falta de presupuesto o que simplemente no se tomaron en cuenta para no hacer la duración pues más larga y tediosa para la gente. Inclusive hay una escena en la que una estatua que está en el parque central de Derry persigue a uno de los niños y eso fue idea de nada más y nada menos que Stephen King, quien sugirió que por favor metieran esa escena dentro de la secuela. El rodaje comenzó en el 2018 y 86 días después ya estaba completo. A eso también hay que resaltarle que el cast para esta parte también fue muy bueno. De hecho se sumaron actores de mucho renombre como James McAvoy, Jessica Chastain y Bill Hayden, quienes interpretaron a Bill Denbrough, Beverly Marsh y Richie Tozier respectivamente. Aunque esta contaba con una precuela que ya había sido muy bien recibida y que contaba de una muy buena forma los hechos, realmente tuvo críticas mixtas y dentro de esas críticas resaltaban que la duración era mucha, que era menos aterradora que la primera parte y finalmente que algunos arcos se volvían un poco tediosos porque eran predecibles para el público. Pero bueno, las dos películas son al menos de mis favoritas y bueno, es un libro que yo también amo. Dado toda la historia que tiene la saga, pues hay muchas anécdotas, muchas historias y muchos datos curiosos que pues surgieron durante el tiempo en el que se estuvo en producción o inclusive cuando se estuvo escribiendo el libro. Pero hoy vamos a concentrarnos únicamente en unas cuantas. Como primera curiosidad tenemos que el periodo que transcurre entre la emisión de la serie de los 90 y el remake de la historia son 27 años, justamente el mismo tiempo que hiberna It en el libro. Como segunda curiosidad tenemos que It es el segundo libro más vendido de Stephen King, únicamente por atrás de El Resplandor, que se publicó en 1977. Cabe resaltar que este libro también tiene una adaptación al cine, así que si quieren ver un video de esta historia, pues déjenme en los comentarios que quieren verlo. Como curiosidad número 3 es que la forma real de esta entidad no se conoce y de hecho se dice que aunque la tomara pues es algo que está fuera del entendimiento humano y por ende no podría verla. Lo más cercano que un humano puede ver a su última forma es la de araña, que es la que toma cuando está en gestación, que dicho sea de paso, It es una hembra. Esta entidad tiene distintos nombres dentro de los que destacan, bueno, el más normal que es eso, Pennywise, el payaso bailarín, Robert Gray o simplemente Bob Gray. En la curiosidad número 5 tenemos que Stephen King tomó
como base el caso de John Wayne Gacy para elaborar la apariencia de payaso de It, al menos la del libro. Este hombre era un asesino que, bueno, se vestía de payaso para ganarse la confianza de todos sus vecinos y las personas en general, pero principalmente de los adolescentes masculinos, a quien los atraía, los forzaba a tener encuentros sexuales y después los mataba. Como conclusión se puede decir que el impacto de It dentro de la cultura popular pues tiene bastante presencia. Muchos tenemos terror a algunos de los aspectos que toman los payasos, ¿verdad? Pero también representa una cantidad de ventas bastante grandes en merchandising, como ropa, juguetes, bueno, entre un montón de cosas más. También libros, películas y hasta disfraces de Halloween. Inclusive, como último dato antes de irme, es importante resaltar que también han habido muchos rumores de una película más sobre It, pero ahora que contarían los hechos de lo que pasa a esta entidad cuando llega a la Tierra y bueno, toda una precuela que podría poner en contexto aún más a la gente que ama la historia original. Inclusive esta idea fue aprobada por Stephen King, dijo que a él le encantaría ver una película de eso y que también él está a bordo del proyecto y si lo necesitan, él escribe la historia. Pero bueno, espero que les haya gustado el video un montón. No se olviden de dejarme ahí su like, su comentario, porque eso me ayuda un montón a que se difunda más y llegue a más gente. También les recuerdo seguirme en mis redes sociales y en las redes sociales del canal. Ahí estoy subiendo un montón de datos curiosos más que no están en este video porque bueno, no caben. Vean que ya quedó larguísimo. Y los invito también a que me sigan en mi canal secundario de YouTube que aparece como Rocarva, igual a mis redes sociales, porque ahí estoy haciendo cosas más de gaming, subiendo gameplay y subiendo videitos cortos de mis partidas, bueno, un montón de otras cosas más. Así que sin más, chao curiosos, nos vemos a la próxima.